Tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo especializado. ¿Bien? Entonces, cuando hablábamos de tejido conectivo de tipo especializado, ¿por qué hacíamos mención a esto? Porque son tejidos que, o sea, cumplen ciertas características, pero en otras no se aplacan, sino que, bueno, tiene células diferentes. Bien, células Punto. diferentes y no te olvides de hablar siempre de ¿qué? La matriz Muy extracelular. bien, la matriz celular es lo que lo hace especial. Bien, el cartilaginoso, dentro de lo que son sus generalidades, es un tejido que es sólido, firme, maleable, distensible. Si tiene un conjunto de características que lo hacen particular. Es un tejido que se va a elegir mucho en el cuerpo para las articulaciones, para lugares que son de entrada al cuerpo, como son las narinas, los pabellones auriculares y demás. ¿Bien? Dentro de las generalidades del tejido cartilaginoso, como hablamos siempre, como arrancamos a explicar cualquier tejido conectivo, tiene un componente celular y un componente de matriz extracelular. Este tejido se va a clasificar en función de las características de su matriz y de los componentes que tenga esta matriz, en tres tipos: cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago de tipo fibroso. Bien. El más importante que vamos a ir analizando es el cartílago de tipo hialino. ¿Mm? Después vamos a ver las principales diferencias con el cartílago elástico y con el cartílago fibroso. El cartílago hialino es un tejido cartilaginoso que se va a encontrar principalmente recubriendo a las superficies articulares. ¿Bien? Y va a tomar el nombre particular de cartílago articular. Este cartílago articular entonces va a tener una serie de características, ya lo habíamos visto un poco, es un tejido que va a ser muy distensible, maleable, es decir, va a ser muy permisivo para distintos cambios y para poder soportar distintas agresiones y poder seguir, digamos, solventando eso. ¿Cómo está compuesto el tejido? El tejido principalmente está compuesto por células que se llaman condrocitos, en vez de llamarse fibrocitos, se van a llamar condrocitos, y de matriz extracelular. A su vez, esta matriz va a tener una gran cantidad de sustancia fundamental, sustancia amorfa, ¿bien? Y unas otras características. ¿Cuál es la diferencia entre un condrocito y un condroblasto? Bueno, me sé la diferencia entre, bueno, entre fibrocito y fibroblasto, supongo yo que tiene que ser algo parecido. A Exacto, ver, pero es lo tengo mismo, se entendido llaman igual. que los fibrocitos, en este caso los condrocitos, bueno, vendrían siendo los que producen la matriz extracelular, pero cuando hay una ausencia de matriz extracelular y hay poca de ella, como que se avanzan a ser condroblastos, por así decirlo. O O sea, sea que los condroblastos, que eso está bien, pero los condroblastos entonces, ¿son una célula más joven o más vieja? son la misma célula, pero exacto, son más viejas. No, Mm, para decir, los fibroblastos, son más jóvenes y los fibrocitos son más viejos. Es así. Igual sería con esto, es los así, mira, condroblastos es al serían más revés. jóvenes y los condrocitos serían más viejos. Es así. A no confundirse. Los condroblastos, por más de que blasto te parezca viejo, no sé Mm, por qué la palabra parece viejo, en realidad son más jóvenes y los condrocitos son los que son más viejos. Es decir, ok. ¿cómo lo referimos en histología? El condroblasto es el que es metabólicamente activo, una célula joven que está activa, produciendo mucha matriz celular y generando como su casita, y cuando termina de producir su casita, digo yo, como termina de embeberse en esa matriz celular, pasa a llamarse condrocito. Condrocito es una célula más metabólicamente inactiva, como más apagada. No significa que esté muerta, cumple otras funciones, pero está más apagada. En caso de que se requiera, puede volver a activarse, ¿bien? Y pasar a ser condroblasto de vuelta, o fibroblasto, o lo que sea, ¿bien? Pero siempre acordate, blasto, joven, cito, viejo, ¿bien? Ok.
La matriz extracelular del cartílago del tejido cartilaginoso de tipo hialino tiene la característica de ser avascular. ¿Qué significa avascular? Que la No, pues, irrigación no le llega directamente de un vaso sanguíneo. Todos sus nutrientes son por difusión. Esto va a dar una característica importante que va a hacer que la reparación sea muy limitada. ¿Bien? Y a su vez es una matriz que se va a poder calcificar. Esto es importante a la hora de hablar ya de la tercera edad o de patologías propias que pueden existir. Entonces yo veo este preparado. ¿Qué estoy viendo acá? ¿Qué me puedes contar? veo células bastante grandes, Bien, un núcleo evidente. También puedo ver que su citoplasma es bastante Hie negativo, o sea, es bastante claro. bien. Que tienen bastante matriz extracelular, teñido en Ojo con color. eso de HI negativo. ¿Por qué? Porque si decís HI negativo, significa como que no hubo nada para reaccionar. Está Ok, bueno usar, cuando se ve medio sucio así, basófilo pálido, basófilo, no, acidófilo. acidófilo Acidófilo pálido. pálido, bien. Ok, O otra palabra que se te parezca como que no se ve tan coloreado. Porque si es HI negativo, es nada, no había nada ahí. Y ok, bien, ¿se entiende? ok. Bueno, y ya hay la bastante presencia de matriz extracelular, una bastante, hay bastantes células, a pesar de que, bueno, o sea, están allí, pero están bastante, por así decir, unidas, porque hay muchas, Bien, y bueno, eso. bien. ¿Y acá Bueno, qué puedo ver? bueno, acá arriba también puedo ver la presencia de un tejido epitelial, y una luz. Bien, bien. Entonces acá vemos un tejido perfecto. Vemos un tejido que tiene una gran celularidad, no están ordenadas como un tejido epitelial, y hay una gran cantidad de matriz extracelular entre esas células, ¿eh? Que en este caso tiene una basofilia muy intensa. Vemos a estas células que están agrupadas como, bien, con una agrupación específica que se van a llamar en grupos isógenos, iso igual, como que derivan de la misma célula, ¿bien? Y vemos que a su vez la matriz extracelular tiene distintas coloraciones que la vamos a observar ahora dentro de un rato. Estas son las características propias del tejido cartilaginoso de tipo hialino. ¿Bien? Una Y esto que pregunta, vemos acá es otro tejido conectivo, pero si lo comparamos con este tiene otras características. El núcleo celular es distinto, las fibras o la matriz extracelular, mucho mejor dicho, son distintas, ¿bien? ¿Y ahí de qué hablamos? De un tejido conectivo, ¿de qué tipo? ¿sería denso no modelado? Muy bien, va por ahí. Este es el pericondrio, ¿bien? Mm. ¿El pericondrio qué Pensaba era? que Era era un el tejido tejido. epitelial. Bien. No, no, esto no es tejido epitelial. Sí, yo pensaba que era tejido epitelial como lo No, veía por a la luz. favor, se me acaba de correr un coágulo en el corazón. No, no, no. Bueno, no, esto es tejido conectivo no modelado, que se llama pericondrio. Pericondrio, ¿por qué? Porque está rodeando la periferia del cartílago, está rodeando Mm, la periferia del cartílago, por eso peri y condrio, porque bueno, condrio es de cartílago, de tejido cartilaginoso. Este pericondrio está formado por fibrocitos, bien, que mm, tienen su característica, las células son aplanadas y largas, y fibras. Y a su vez hay dos regiones de este pericondrio. Hay un pericondrio, digamos, proliferativo, que es el pericondrio que está en íntima relación con el cartílago que se está formando, y un pericondrio más estacional, ¿bien? Que es como un ok. pericondrio de reserva que está en la parte periférica. Bien, entonces, Profe, sí. disculpe, una preguntita. En este cartílago que está acá, en este tejido cartilaginoso, ¿hay fibras en la matriz extracelular? Porque, o sea, está teñido tan basófilamente que, o sea, las fibras, por lo que yo entiendo, son proteínas, Sí, ¿no? también hay fibras, pero hay muy poca cantidad en comparación con la cantidad que hay de sustancia fundamental. ¿Se Mm, entiende? Era lo que habíamos hablado hace un rato, que el ujú, tejido conectivo
va a tener siempre los mismos componentes, pero ¿qué va a pasar? Que a veces van a haber predominios de uno sobre otro. Pero la ¿Bien? sustancia fundamental no se teñía, era ICHI negativo. Claro, pero hay tanta cantidad acá, o sea, es el componente predominante, Mm, que no es que no se tiñe, ojo con eso, es que se pierde por ahí en el preparado. ¿Bien? mm, ok. Y esa sustancia fundamental, o sea, si tuviera que teñir, se teñiría color así, basófilo. Claro, exactamente. Ok. Igual se teñiría basófilo, depende. Depende de la composición que tenga. ¿Por qué? Porque en el caso particular del cartilaginoso tiene mucho grupo sulfato. Por ahí en otro tejido no tiene tanto grupo sulfato y no se tiñe tan basófilo. ¿Bien? Ok. Algo importante que hay que recordar es que en este caso no lo estamos apreciando, pero el tejido la sustancia fundamental del tejido cartilaginoso, en particular el tejido hialino, puede realizar metacromacia. ¿Qué Sí, no me significa lo toca. de metacromacia? La Que puede capacidad, cambiar la capacidad de los componentes, eh, ¿cómo que era? Ay, no me acuerdo si eran catiónicos o aniónicos, porque no recuerdo. eran Catiónicos positivo aniónicos. o Es decir, negativo. Exacto, los claro, eran, negativos, de volverse o violetas o púrpuras eran, ¿no? claro, exactamente, cambiaba un color como púrpura, rojizo intenso. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tenía una gran presencia de polianiones, ¿bien? Y podía cambiar en los colorantes básicos la coloración esperada. ¿Bien? Eso era el concepto de metacromacia. Ok. Hablemos un poco de las células. Las células del tejido cartilaginoso se agrupan en grupos isógenos. Bien, son células que tienen un núcleo redondeado con nucleolo evidente que se desplaza hacia algún lado de la célula. Bien, y son los que se encargan los condrocitos de producir toda su matriz extracelular. Cuando producen toda su matriz extracelular, pasan a llamarse, perdón, cuando el condroblasto produce toda su matriz extracelular, pasa a llamarse ahí condrocitos. Bien, entonces, a medida que van produciendo la matriz extracelular, esta matriz, como está recién producida, tiene distinta cantidad de cargas negativas y va tomando coloraciones distintas. En función de eso no, yo no, le pusieron nombres distintos. La que está rodeando al condrocito se va a llamar siempre una matriz capsular. Bien, pues está formando como una cápsula alrededor del condrocito y tiene una basofilia intensa. ¿Se entiende? Después la que está rodeando a los condrocitos, entre condrocitos en la matriz territorial, bien, formando como si fuera un territorio, y la que está entre grupos isógenos, imagínate que acá hay otro grupo isógeno, es la matriz interterritorial, bien. Pero a no olvidarse que dentro de la matriz extracelular hay un gran componente de sustancia fundamental, pero también hay fibras de colágeno, principalmente colágeno tipo 6. En lo que respecta a la matriz extracelular, entonces, como todos los tejidos conectivos, tiene un componente fibrilar y un componente de sustancia fundamental. El componente fibrilar son principalmente fibras de colágeno. En un 80% van a ser fibras de colágeno de tipo 2. ¿Bien? Después tenemos otra, un 15% fibra de colágeno de tipo 10 y de tipo 11, y ya después hay un montón más, pero son en poca proporción, tipo 3, tipo 6, tipo 10, tipo 12. Y así seguía y seguía. Lo que hay que acordarse es que la cantidad de fibra de colágeno predominante es de tipo 2 y es la mayor cantidad. ¿Bien? Con eso vamos bien. Y la sustancia fundamental, igual que todo. Protoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y glucosaminoglucanos, como en todos los tejidos conectivos. Bien. Si nosotros analizamos, sería, digamos, este es el preparado histológico, como lo vamos a ver al microscopio. ¿Eh? Si yo podría meterme en la ultraestructura, vería esto. Vería los grupos isógenos en el esquema y entre los grupos isógenos, tanto el componente fibrilar de colágeno, que está representado acá por estas fibras, y el componente de sustancia fundamental, que está representado acá por estas estructuras verdoscas que tienen
verdosca me salió, verduzcas que tienen adosados los glucosaminoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas. ¿Bien? Ok. Algo importante a recordar que hacemos mención dentro del cartílago hialino, lo que es el cartílago articular, corresponde al cartílago articular, no tiene pericondrio, ¿bien? No tiene pericondrio. Entonces, y claro, y es lógico que no tenga pericondrio. ¿Por qué? Porque si yo agarro dos superficies articulares, ¿no? Dos superficies articulares. ¿Para qué le Ujú. voy a poner un tejido conectivo que esté tocando entre ellas? Si esas dos superficies articulares tienen que ser siempre bien, bien lisitas y aparte tienen que producir líquido sinovial. Entonces, por eso no tiene pericondrio. Se pueden distinguir a su vez dentro del cartílago hialino de tipo articular distintas zonas. La zona que está en contacto con la otra superficie articular es la zona tangencial. Acá tengo un gran componente de fibras y poco componente celular. Después tenemos otra zona que se llama zona intermedia o transicional, una zona radial, ¿bien? Y ya la zona calcificada, que es la que está en contacto con el hueso. ¿Bien? El cartílago articular mide aproximadamente, aunque no parezca, de 2 a 5 milímetros. ¿Bien? Y tiene poco poder de reparación. Y la pregunta que te hacen siempre, ¿por qué tiene poco poder de reparación? Porque es avascular. Muy bien, porque es avascular. Exactamente. ¿Y por qué? O sea, entonces, ¿qué pasa con lo avascular? Se nutre por difusión. Claro, se nutre por difusión y aparte toda la inflamación y todas las células que se encargan también de la reparación en parte, le cuesta llegar a ese lugar. Entonces, por eso tarda Mm, mucho tiempo en repararse. ¿Se entiende? sí, Entonces, por eso, a veces una lesión pava es quirúrgico, porque ese cartílago no se puede reparar si no se le coloca un tornillo, no se le da un poco de ayuda. ¿Bien? Bien, ok. cartílago elástico. El cartílago elástico pertenece al cartílago, tejido cartilaginoso, ¿m? Pero ¿cómo clasificábamos el tejido cartilaginoso? Eh, no, no me acuerdo. Tres tipos. El cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Ah, sí, sí, A no sí. olvidarse de eso, siempre tenerlo bien presente. El cartílago elástico y el cartílago fibroso, vamos a ver simplemente las diferencias que hay con el hialino. El que más hay que saber, el que más se estudia es el hialino. De hecho, el libro, el ROS, dedica, no sé, 10 hojas al hialino y una hoja para el elástico y una hoja para el fibroso. ¿Por qué? Porque es lo mismo, pero tiene sus diferencias. El cartílago elástico, ¿dónde se va a encontrar? Principalmente se va a encontrar en lugares donde se necesite un tejido elástico, ¿m? Es decir, que pueda volver a su lugar original luego de que sufra una fuerza. La característica principal es que va a haber un predominio de fibras elásticas en su matriz extracelular. ¿Bien? Esa es la principal característica que va a tener. Después va a tener todas las otras fibras igual que cualquiera. Se va a ubicar principalmente en los pabellones auriculares, en el conducto auditivo externo, las trompas auditivas, cartílagos de la laringe, en todos los lugares donde se necesite esta función elástica. ¿Bien? Y para poder observar estas fibras, lo tenemos que hacer con la presencia de técnicas especiales que nos permitan ver estas fibras. No hay preparados, creo, que nos permitan ver el cartílago elástico, salvo en algún trabajo práctico y eso, pero no en la cátedra. Bien, entonces observamos las mismas características del tejido Sí, es más, nos cartilaginoso, dijeron que no nos tomamos. como, Que no, que justamente estábamos haciendo la aclaración ayer con el profesor que que nosotros no veíamos la oreja. Porque claro, todo el mundo claro, decía, bueno, vimos los ojos, vimos todo, pero no hemos visto una oreja. claro. Fíjate que se agrupan igual las células, en grupos isógenos. Bien, se agrupan en grupos isógenos y hay un gran componente ¿Qué elástico. significa grupos isógenos, profe? ¿Cómo? Discúlpeme. ¿Qué son grupos isógenos? Los grupos isógenos son, le decimos grupos isógenos a cómo se agrupan los condrocitos, bien, en el cartílago. ¿Se entiende? ¿Por qué? Ah, ok. Porque vienen todos desarrollándose de
Ahora vamos a ver al final de la clase la forma de crecimiento y desarrollo del cartílago, pero viene todo desarrollándose del pericondrio. Entonces esta célula después, esta se transforma en un condroblasto y este condroblasto por mitosis se divide y se van dividiendo así, se van agrupando así, de esta manera. Pueden agruparse de A2, de A3 o de A4. Y se llaman, a todo esto se lo llama grupo isógeno. ¿Bien? ¿Se entendió? Y por último tenemos el cartílago fibroso, que lo vamos a encontrar principalmente en lo que son lugares que tengan que resistir mucha fuerza, como pueden ser los discos intervertebrales, discos articulares de distintas articulaciones, como un menisco y demás. ¿Bien? Va a haber un gran componente de colágeno tipo 1 y de colágeno tipo 2. ¿Bien? Dentro de lo que es la ubicación, básicamente, como dije, discos intervertebrales, sínfisis del pubis, discos articulares, como por ejemplo el disco articular de la mandíbula, menisco de la rodilla, ¿bien? Distintos lugares. Básicamente Mm. lo que hay que acordarse es que no se agrupan en grupos isógenos, igual tampoco hay preparado de cartílago fibroso, sino que se agrupan así, como en cordones, como en hileras, ¿bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Acordarse también de la estructura esto se ve más en anatomía, pero bueno, la estructura del Disco disco articular. intervertebral. Tiene un núcleo pulposo, ¿bien? Y después tiene un anillo fibroso, de tejido fibroso, ¿no? Bien, vamos a hablar de condrogénesis y formas de crecimiento. ¿Qué es la condrogénesis? La condrogénesis es la producción del el cartílago, ¿bien? Básicamente, ¿cómo se da? Se da a través de un cúmulo de células mesenquimatosas, que se llaman células condroprogenitoras. Bien, estas células se agrupan en nódulos y una vez que se agrupan en nódulos, expresan un factor de transcripción que se llama SOX9. Al expresar este factor de transcripción SOX9, le da la orden a que viren estas células, a que se diferencien en condroblastos, y una vez que se diferencian en condroblastos, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a cumplir su función, la función de producir su matriz celular, tanto el componente de sustancia fundamental como el componente fibrilar, todo a la vez. Se produce, lo producen, cuando quedan embebidas en su matriz extracelular, pasan a llamarse condrocitos y quedan ahí en un estado quiescente, en un estado metabólicamente más inactivo. ¿Bien? Y luego, una vez que se forma ese cartílago primitivo, este cartílago tiene que crecer. Y crece de dos maneras. Tiene un crecimiento por aposición y un crecimiento intersticial. ¿Bien? Intersticial es de adentro hacia afuera. ¿Bien? Y por aposición es justamente de afuera hacia adentro. Por aposición es a través del pericondrio, como habíamos mencionado. La capa interna del pericondrio, ¿bien? Es una capa proliferativa donde los fibroblastos se diferencian a condroblastos, ¿bien? Y le van proveyendo de células para que éstas produzcan matriz extracelular y vaya creciendo el cartílago. Y la otra forma es un crecimiento intersticial. Los condrocitos van produciendo y van aumentando de tamaño y va creciendo el cartílago desde adentro. ¿Bien? Importante que hay que recordar es que las formas de crecimiento son crecimiento por aposición, es decir, la capa interna del pericondrio y crecimiento intersticial, que es la capa de adentro.